Hola, hola, gente sandía, ¿cómo están? Espero que muy bien. Gracias por estar ahí del otro lado mirando este video. Saben que mi canal se llama Mariana Costa Sandía y tratamos temas vinculados con el diseño, la ilustración, la comunicación. Y bueno, me alegra que estén allí, que se suscriban, que me pongan sus comentarios y me vayan mandando info sobre qué temas les interesan para seguir tratando en el canal. Así que bueno, les doy la bienvenida. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante, bien detallado para que ustedes lo vean y con unos ejemplos que me puse a buscar bastante fuertes, vinculados con cómo cortar la figura humana en la composición visual. Así que bueno, los invito a quédense realmente hasta el final, van a ver unos ejemplos muy divertidos. Gracias por estar ahí. Vamos directo al tema entonces. Con respecto a cómo cortar la figura humana cuando hacemos diseño, cuando ilustramos o cuando hacemos fotografía, ya hay algunas convenciones aceptadas. Por supuesto que cada caso, y vamos a ver algunos acá en esta presentación, es un mundo, pero ya podemos tener un pequeño grafiquito de lo que sí podemos hacer para no crear en el espectador una idea confusa, ¿no es cierto?, de la situación en la que está la figura humana que tomamos como parte del enunciado y para no dar una idea tampoco violenta o agresiva o vinculada con amputaciones. Entonces es muy importante, ya por convención, asumir que hay algunas zonas del cuerpo humano que pueden cortarse y queda bien claro que se trata de un recurso visual. La primera parte es la zona frontal, ¿no es cierto? Uno puede cortar aquí antes del nacimiento del pelo una imagen y eso se interpreta positivamente. Un primer plano, que es debajo de los hombros, como indica el gráfico acá que les he presentado. Arriba de los codos, eso también es importante, allí también podemos cortar y generar una idea de un busto, una idea de un corte sano, digamos, que es por encima de los hombros arriba, por supuesto, de los codos, luego en la cintura y en la cadera puede ser otra posibilidad de corte, y después bajando encontramos una posibilidad de cortar allí arriba de las rodillas, no en las mismas rodillas, sino levemente arriba, y por supuesto cortar el cuerpo entero. Esas son normas generales que les pueden servir, por eso les hice este gráfico de por dónde cortar un cuerpo humano cuando vamos a trabajar visualmente con una figura humana. Lo que no tenemos que hacer es, por ejemplo, cortar las orejas, cortar el cuello, ¿no? Que parezca una cabeza sacada totalmente del cuerpo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Igualmente les voy a mostrar algunos ejemplos de eso en gráfica que son interesantes. No deberíamos cortar los codos, porque eso se interpreta como una amputación, las muñecas, los dedos de las manos. Eso hay que tener mucho cuidado cuando necesitamos mostrar imágenes de manos, cómo cortarlas. Tampoco cortar por las rodillas, dijimos que por arriba es mejor. Y las pantorrillas, evitar cortar ahí también. Los tobillos y los pies funcionan también como las manos. Entonces, hay zonas que son más sensibles, que se interpreta como un corte más violento, más complejo de elaborar por quien mira. Entonces, tengan en cuenta estos dos gráficos y les voy a mostrar directamente unos ejemplos de cortes en casos de diseño, de ilustración y de fotografía. Bueno, acá tenemos cortes, un corte por abajo de la cadera, en piezas gráficas muy interesantes, que es una campaña, por supuesto, de ropa deportiva, de una empresa de ropa deportiva que usa la doble página. Fíjense qué bien el diseñador gráfico, cómo trabajó la doble página, ubicando el típico pliegue de la doble página en un lugar que molesta lo menos posible, ¿no? Entonces, se despliega la doble página positivamente cuando podemos ver todo el cuerpo humano desplegado allí. Entonces, en este caso, está bien el corte. Fíjense también esta pieza que es de la misma campaña, qué interesante que es que se ve todo el cuerpo en una posición insólita, pocas veces vista. Eso le da mucho interés e impacto, ¿no?, a la pieza. Bueno, otro corte posible, como decíamos antes, es el corte que está arriba del nacimiento del pelo y en este caso es una empresa que vende sombreros y me parece interesante cómo han cortado estas figuras humanas
y aprovechan además la estructura de esos elementos arquitectónicos, ¿no? Para hablar de los sombreros. Otro corte posible se ve en este afiche histórico muy interesante de Stephen Segmeister, que es un retrato de Lou Reed, donde además de la innovación en la manera del tratamiento de los textos, está el corte también, como decimos, por arriba, por acá, por la frente, ¿no? Ese corte vuelve muy interesante la toma, la mirada, con los ojos mirando directamente al espectador. Y a la derecha tienen otras posibilidades de corte, que hay que tener cuidado de no cortar la nariz. Acá se está cortando por debajo de la nariz y queda la sonrisa de las figuras humanas. Ojo con esos cortes, son cortes más difíciles, hay que buscar la manera de que se note que son adrede, no cortar la boca mal, sino buscar el corte limpio y que realmente se interpreten de sonrisas, como es en este caso, ¿no? Ese también puede ser un corte positivo de la figura humana. Este es un corte más bien clásico, ¿no? Con personajes de frente en estas ilustraciones de Bexels, donde lo que hacemos es ver ese corte que está levemente por encima de los codos. Este es otro tipo de corte y les he elegido ejemplos que, bueno, que me parecen interesantes. Esto es de Oliverio Toscani, que fue el fotógrafo y creativo de Benetton entre 1982 y el año 2000. Sus imágenes son realmente muy memorables. Fue una revolución en lo que es la idea de vender indumentaria a través de la imagen, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es el corte, pero fíjense que no están cortadas las manos, sino levemente hacia arriba de la muñeca. Entonces es importante no solo la idea de esta publicidad, sino el corte a la altura más arriba de la muñeca para evitar que se sientan como amputados los brazos, ¿no? También es interesante que ustedes recuerden que cuando diseñamos podemos trabajar a sangre o a corte la pieza gráfica sin dejar marcos y eso nos permite dar la idea de continuidad, ¿no? El que mira interpreta que esos cuerpos continúan fuera de la pieza gráfica y eso es muy importante para trabajar los cortes. Este es otro corte muy divertido, la pieza gráfica, que es una pieza gráfica publicitaria para vender una curita, un apósito elástico, que por ser tan elástico resiste la mano del propio Hulk. Entonces acá me parece interesante cómo se ha cortado la mano por encima, por supuesto, de la muñeca y se la distribuye compositivamente hacia abajo para evocar el peso que tiene esta mano. Es una mano poderosa muy pesada, entonces eso se nota en la posición de la mano y en el corte, ¿no? Fíjense la importancia del corte y la pieza gráfica va a sangre, a corte directamente arriba. Bueno, esta es una campaña interesante de una organización que se dedica, es un servicio de salud mental que se llama AIRO. Les digo para que comprendan. Fíjense qué interesante, ¿no? Dice, la consigna es tu compañera de vida. Airo, tu compañera de vida. Entonces lo que ves es una mano que ingresa buscando una hamburguesa y sale buscando una banana. Una mano que ingresa buscando carpetas de trabajo y sale buscando unas hojotas. Entonces, de lo que están hablando es de la posibilidad de, con salud mental, elegir por lo más sano, ¿no? Entonces, me parece que acá se justifica el corte de la mano y del antebrazo porque la idea lo sustenta. Y estos son los casos en los que me parece interesante que nos detengamos. Todas las normas que estamos viendo acá, las ideas sobre composición, no tienen que tomarse como cuestiones rígidas. Hay casos en los cuales están bien usadas otro tipo de cosas. Por ejemplo, acá, cuando la idea lo justifica, ¿no? Entonces lo que se ve es un corte que no se percibe como muñones mal cortados, sino como una fantasía. Lo que han creado acá, el diseño gráfico publicitario de estas piezas, es evidentemente un clima inexistente. Lo que han creado es una metáfora y el fondo también ayuda a eso, ¿no? Porque están en un fondo etéreo, en un fondo que no es ni una cosa ni la otra, es un fondo que trata de no complicar la legibilidad de esos cortes. Entonces tengan en cuenta
que los cortes en la figura humana pueden tener un propósito puntual según la idea con la que ustedes trabajen, ¿no? Fíjense, acá hay dos anuncios más de la misma campaña, donde una mano ingresa para tomar el control remoto, ¿no? Y no dormir bien durante la noche, y la otra puede lograr tomar una almohada. Piensen que estamos hablando de salud mental, ¿no? Y en el otro caso ingresa para tomar un joystick y jugar, y en realidad lo que logra hacer gracias a la salud mental es hacer ejercicio. Entonces, es un caso donde se puede decir que se justifica un corte no tradicional de la figura humana y queda salvado por la idea. Bueno, este es un caso particular, me llamó la atención esta tapa de revista, de una revista también particular que se llama Big Horror, horror enorme, horror grande, y bueno, de eso se trata, ¿no? Fíjense el contrapunto entre esta cara, que es prácticamente una máscara de cera, ¿no? Y su cabeza cortada. Este es el corte que yo les decía que no hay que hacer, no hay que cortar a los cuerpos humanos por el cuello, pero bueno, en este caso se justifica por el tipo de revista que es, por el tema, y además las manos que sostienen la cabeza no están cortadas, tienen continuidad, ¿no? Y fíjense el detalle de que no hay sangre en exceso, entonces está clarísimo que esto es una humorada, aunque cada uno pensará si le gusta o no, pero en principio, siendo una estrategia humorística, se puede realizar ese corte. Siempre tengan en cuenta el contexto, cómo se hace, para quién, a quién se dirige, ¿no? Los detalles, porque esta persona está perfectamente maquillada y tiene los ojos muy vívidos, ¿no es cierto? Entonces está claro que no está muerta. Entonces, bueno, aquí hay ese juego, ese contrapunto entre la muerte y la vida, y bueno, y esta idea del horror en esta cabeza cortada, ¿no? Muy bien, otro tipo de cortes que se pueden hacer tienen que ver siempre con el tema. Recuerden que cuando diseñamos siempre estamos pensando en la esencia de lo que queremos transmitir, pero acá tenemos otros cortes, otras tomas, otros planos de figuras humanas para una película de Peter Greenaway, que es un cineasta inglés muy particular. Y bueno, aquí lo que tenemos son partes del cuerpo humano que evocan y remiten a la película. Está bien realizado y bueno, es muy sugerente, ¿no? Cómo corta la imagen en este caso y cómo se combinan las imágenes. Bueno, acá tenía un ejemplo divertido para contarles. Este es un evento que se llama el evento más triste del mundo y es un evento musical conocido como el Smartlappen Festival. Smartlappen en neerlandés quiere decir lágrima, ¿no? Entonces, este es un festival de las lágrimas de los Países Bajos, donde se reúnen a escuchar un tipo de canción que se llama la Smartlap, que es una canción de los años 60 y que evoca eventos terribles, ¿no es cierto? Historias muy duras de vida, de desamores y de dificultades. Entonces se reúne en este festival la gente en un día en los bares, en los Países Bajos, y este es un afiche hecho por el tema, porque es el festival precisamente de las lágrimas, porque todas las canciones son para llorar. Entonces les muestro este contexto para que ahora veamos, porque ustedes dirán que tiene que ver la cebolla, ya vamos a ver. La cebolla tiene que ver con el llanto y es el souvenir de este festival, ¿no? Pero fíjense el afiche que han hecho este, para este festival. En este afiche, esta mujer que tiene el dedo cortado, fíjense qué fuerte que es la imagen, ella se está riendo y dice, yo solo lloro en el Festival de las Lágrimas. Es una humorada, entonces en este caso, para este público puntual, es muy divertido este afiche y corresponde, pese a lo fuerte y lo desagradable que es ver un dedo mutilado de manera terrible allí, ¿no es cierto? Sin embargo, ella se ríe y habla de este evento puntual para ir a llorar escuchando este tipo de canciones que se hace en bares y en cafés y en restaurantes donde se escuchan todo el tiempo estas canciones con acceso, por ejemplo, gratuito, pero la idea es llorar escuchando canciones tristes, digamos. Así que bueno, fíjense cómo el contexto, la función de la pieza gráfica tiene mucho que ver con cómo se diseña y bueno, se puede justificar un corte que no sea el tradicional de la figura humana, ¿no?
Muy bien, cuando se cortan los dedos hay que tener cuidado. En este caso es un dedo cortado para una revista de diseño que se llama Design Elementals. Y es la idea de esta publicidad es que se vea el dedo de manera invertida. Cuando vos pones el dedo en la pantalla, es el dedo el que se está sorprendiendo de la revista, ¿no? No sé si todo el mundo la interpreta a la publicidad, creo que sí, que está clara, pero bueno, no hay sangre, es un dedo cortado de manera humorística también. Entonces, bueno, tengan en cuenta que si cortan la figura humana de una forma que no sea la convencional, tienen que tener mucho cuidado con lo que se puede interpretar. Bueno, otro tipo de cortes son los cortes que son más poéticos. Estos son unos collages y realmente lo que se busca acá es otro tipo de visión. Es un corte más artístico en el sentido de que remite a otro tipo de emociones y de sentimientos. Se busca que el corte en la figura humana tenga una vinculación con los sentimientos, ¿no? Que evocan este tipo de imágenes, que son collages, fotomontajes. Entonces, en este territorio, en el territorio poético y artístico, ya los cortes son más libres y uno puede jugar con los cortes. Lo que pasa es que implica tener en cuenta lo que la gente lee allí, ¿no? Se pueden leer manos cortadas, muñones, etcétera. Pero aquí hay unos cortes con mucha poesía. El corte, en este caso, nos habla de la presencia y de la ausencia, y la superposición también, ¿no? La importancia de la naturaleza por encima de la figura humana. O sea, se pueden hacer cortes que no están en este gráfico que yo les pongo, pero lo que hay que tener es mucho cuidado con lo que la gente puede llegar a percibir allí. Bueno, acá tienen el cuadro completo de lo que sí está aceptado convencionalmente y de lo que no, pero al lado, también abajo de la tijerita, les dejo estos ítems que son importantes. Tengan en cuenta cuando vayan a cortar una figura humana el contexto, ¿sí? En todo sentido, el contexto visual y el contexto en el que esa pieza gráfica o esa fotografía va a circular. ¿Quién lo va a interpretar? ¿No es cierto? Siempre el destinatario es súper importante, no podemos trabajar visualmente sin considerar eso. Tener en cuenta el concepto y las ideas que subyacen. Ustedes tienen unos videos sobre eso en el canal. La técnica que van a emplear, si es fotografía, si es fotomontaje, etcétera. Eso es muy importante. El color, sobre todo si realizan cortes en cuerpos humanos, tengan en cuenta que hay colores que evocan sangre, hay colores que pueden darte una idea de gangrena, de descompuesto. O sea, guarda con el uso del color cuando cortas la figura humana. Las relaciones figura-fondo, las relaciones compositivas, bueno, sobre eso y sobre morfología también tienen video en este canal que los ayude a ir armando sus composiciones visuales. Bueno, eso es lo que les quería contar. Espero que hayan disfrutado de estos ejemplos. Les dejo como siempre bibliografía. Ya saben que me encanta que avancen con respecto a la composición y bueno, sean muy cuidadosos con el corte de las figuras humanas porque suponen una lectura mucho más compleja. Nosotros nos vemos a nosotros mismos en las piezas gráficas, en los enunciados y tenemos que tener cuidado de cómo mostramos eso para evitar confusiones. Muy bien. Siempre les digo gracias, gracias. Los videos existen porque ustedes los ven, así que muchas gracias. Espero que se suscriban. Les mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.